Otra forma de construir es posible. La energía que consume esta casa, ubicada en la parroquia de Pría, en Llanes, es mínima si la comparamos con cualquier edificio convencional. Todo está diseñado para que el calor no se escape. Por eso José Manuel es el primer asturiano que aspira a conseguir el certificado de casa pasiva. El 30% de la energía que consume España se gasta en las viviendas. No se está teniendo en cuenta por ahora, pero la normativa europea y también el interés de las personas irá en conseguir casas cada vez que consuman menos porque se pueden construir. Si hay que calentar agua para el baño, se utilizan las placas solares. Cuando llegan los días más fríos del año, se aprovecha la luz del sol para calentar las estancias a través de los ventanales, diseñados especialmente para asimilar calor. Todo está previsto para que la temperatura se mantenga siempre en unos 20 grados. Lo que tenemos es un intercambiador de calor, una máquina, que lo que hace es recoger el aire caliente de la casa cuando sale y se lo comunica al aire frío que está entrando, de tal forma que mantienes la temperatura. Quien tenga interés en conocer la vivienda puede acercarse durante todo este fin de semana, ya que se celebran las jornadas de puertas abiertas de Passive House, el colectivo europeo que defiende este método para construir. Aunque resulta un 10% más caro en materiales, minimiza el gasto energético. Según la asociación, la inversión se rentabiliza en unos 10 años.